Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y por supuesto muchos chismes de celebridades. Y hablando de chismes, hoy tenemos un tema que honestamente me tiene el corazón a mil. Prepárense porque vamos a hablar de amor, promesas y un gesto que ha derretido el corazón de absolutamente todo el mundo. Sí amigos, hoy nos sumergimos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no estén familiarizados con estos nombres, prepárense para una dosis intensiva de amor y drama turco. Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso y guapo, conocido por sus papeles en series como Love is in the Air y The City of Secrets. Hande Erçel, por su parte, es una actriz turca que también es muy popular, y protagonizó junto a Kerem en Love is in the Air. Esta serie no solo los catapultó a la fama a nivel mundial, sino que también, amigos, los enamoró. Y hoy vamos a hablar de esa relación, del impacto que tuvo en sus fans, y sobre todo, de una promesa que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel, y que, bueno, cumplió. Un acto que ha conmovido a todos, un gesto que habla mucho de su personalidad, y que, créanme, los dejará suspirando. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, y para que no se pierdan ninguna de las noticias jugosas, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo detalle de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Empecemos. La historia de Kerem y Hande, como la de muchos cuentos de hadas modernos, comenzó en un set de rodaje. Love is in the Air fue un fenómeno. La química entre ellos era palpable en cada escena, cada mirada, cada palabra. Era algo que se veía, se sentía, y el público, por supuesto, se enamoró de ellos como pareja. La gente soñaba con que esa magia que irradiaban en la pantalla se tradujera en una historia real. Y oh sorpresa, lo hizo. Las noticias de su romance comenzaron a circular. Fotos, vídeos de ellos juntos fuera del set, tomados de la mano, paseando, besándose. Era el sueño hecho realidad para los fans. Los medios de comunicación y las redes sociales enloquecieron. Cada publicación, cada historia, cada comentario, era analizado al detalle. Querían saber todo, cada pequeño secreto de su relación. ¿Y saben qué? Creo que eso es parte del encanto. Ver cómo dos personas se enamoran y compartir esa felicidad con el mundo. Verlos reír, apoyarse y caminar juntos por la vida. Era, y sigue siendo, una historia de amor digna de una película. La relación de Kerem y Hande no fue perfecta, como ninguna lo es. Hubo altibajos, momentos difíciles, y como suele suceder, también hubo rumores y especulaciones. Pero a pesar de todo, demostraron ser una pareja sólida, con una base fuerte, cimentada en el respeto, la admiración y el amor. Y en medio de todo este torbellino, Kerem hizo una promesa. Para entender completamente el contexto de esta promesa, tenemos que hablar de la importancia de las causas que ambos apoyan. Tanto Kerem como Hande son muy activos en causas sociales y ambientales. Hande, por ejemplo, es una ferviente defensora de los derechos de los animales y ha colaborado con diversas organizaciones de protección animal. Kerem, por su parte, es un apasionado de la ecología y el medio ambiente, y ha participado en campañas para concienciar sobre el cambio climático. Ambos a menudo utilizan su plataforma pública para dar voz a estas causas. Y aquí es donde entra la promesa de Kerem. En una entrevista, en una de sus muchas interacciones con los fans, se comprometió a hacer algo muy específico en apoyo a una causa importante para Hande. ¿Exactamente qué prometió? Pues bien, Kerem prometió apoyar un proyecto relacionado con la investigación y la lucha contra el cáncer, una enfermedad que, tristemente, ha tocado muchas vidas, incluyendo la de Hande y la de su familia. La historia es que Hande, como muchos de nosotros, ha tenido que enfrentar la dura realidad del cáncer, y obviamente, la ha afectado mucho, y en este caso, por medio de su familia. El compromiso de Kerem, lejos de ser una simple declaración, representó un apoyo tangible y una demostración de amor y respeto por Hande. Él reconoció el dolor que ella y su familia habían experimentado, y prometió hacer algo para ayudar, para que el trabajo de la lucha contra esta enfermedad avanzara. Era una promesa personal, un gesto que iba más allá de la fama y el glamour, un acto de corazón. ¿Y saben qué es lo más importante? Kerem cumplió su promesa. Y lo hizo de una manera que ha conmovido a todos. En lugar de simplemente donar una suma de dinero, que también habría sido un gesto valioso, Kerem se involucró activamente.
Participó en eventos benéficos, donó su tiempo y esfuerzo, y utilizó su fama para dar visibilidad a la causa. Hay fotos, vídeos y testimonios que dan fe de la dedicación de Kerem. Se le vio asistiendo a eventos, compartiendo información sobre la investigación y animando a sus seguidores a participar. Su apoyo no fue solo económico, fue emocional, personal. Y esto, amigos míos, es lo que lo hace tan especial, es lo que lo convierte en un acto que ha trascendido. Este gesto de Kerem, esta promesa cumplida, no solo ha sido aplaudido por sus fans, sino también por la comunidad médica y las organizaciones que luchan contra el cáncer. Reconocieron su compromiso y su dedicación, y destacaron la importancia de la visibilidad que él le dio a la causa. Su ejemplo ha inspirado a muchos a donar, a participar y a apoyar la investigación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Kerem hizo? Pues, como les dije, no se limitó a dar dinero. Fue mucho más allá. Apoyó económicamente las campañas de investigación, pero además, promovió la educación y la conciencia sobre el cáncer. Ayudó a desmitificar la enfermedad y a informar a la gente sobre la importancia de la detección temprana y la prevención. Se lo vio, por ejemplo, en un evento en el que se recaudaban fondos para la investigación. Allí, Kerem habló con pasión sobre la importancia de la investigación y la necesidad de apoyar a los pacientes y a sus familias. Compartió historias conmovedoras y alentó a las personas a involucrarse y a hacer la diferencia. Además, Kerem utilizó sus redes sociales para difundir información relevante sobre el cáncer. Compartió consejos sobre cómo cuidar la salud, enlaces a organizaciones de apoyo, y testimonios de pacientes y sobrevivientes. Su objetivo era crear conciencia y generar un cambio positivo en la vida de las personas. Este compromiso de Kerem, su promesa cumplida, no solo habla de su amor por Ande, sino también de sus valores como persona. Demuestra que es alguien que se preocupa por los demás, que está dispuesto a hacer la diferencia y a luchar por las causas que considera importantes. Es un ejemplo de cómo la fama puede utilizarse para el bien, y cómo las personalidades públicas pueden inspirar y movilizar a la sociedad. Esta historia, como era de esperar, ha generado muchísimas reacciones en redes sociales. Los fans de Kerem y Ande, por supuesto, no han dejado de expresar su admiración y su agradecimiento. Han elogiado la bondad de Kerem y su compromiso con las causas sociales. Han compartido mensajes de apoyo y han expresado su cariño por la pareja. Los comentarios en las redes sociales han sido abrumadoramente positivos. La gente ha destacado la nobleza de Kerem, su sensibilidad y su generosidad. Muchos han expresado su deseo de que la pareja sea feliz y de que sigan siendo un ejemplo para la sociedad. Otros han compartido sus propias experiencias con el cáncer y han agradecido a Kerem por su apoyo. Pero más allá de las reacciones de los fans, este gesto ha sido celebrado por la prensa y los medios de comunicación. Han destacado la importancia del compromiso de Kerem y su impacto en la sociedad. Han elogiado su labor de concienciación y su capacidad para inspirar a otros. En resumen, la promesa de Kerem Bürsin a Ande Erçel y su posterior cumplimiento han sido un ejemplo de amor, compromiso y solidaridad. Un acto que ha conmovido a todos y que ha demostrado que el amor puede ser mucho más que un sentimiento romántico, que puede ser una fuerza poderosa para el bien. Ahora bien, es importante recordar que la relación entre Kerem y Ande, como cualquier otra, no estuvo exenta de desafíos y momentos difíciles. A pesar de todo, se mantuvieron fieles a sus valores y a su compromiso mutuo. Demostraron que el amor verdadero es mucho más que palabras, es acción, es apoyo incondicional, es estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Y aunque ya no estén juntos como pareja, el respeto y el cariño que se tienen es evidente. Se han convertido en un ejemplo de cómo se puede mantener una relación amistosa y respetuosa después de una ruptura. Y sobre todo han demostrado que el amor puede dejar un impacto positivo en el mundo, que puede inspirar a otros y que puede hacer la diferencia. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos explorado la hermosa historia de amor entre Kerem y Ande, y la emotiva promesa que Kerem le hizo a Ande. Hemos visto cómo Kerem cumplió esa promesa, demostrando su amor, su compromiso y su solidaridad. Es un gran recordatorio de la importancia de la empatía, la bondad y el apoyo mutuo. Y sobre todo, es una inspiración para todos nosotros. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos hablado de amor, de promesas, y de cómo un gesto puede conmover a todos. Espero que la historia de Kerem y Ande les haya inspirado tanto como a mí.
Recuerden, el amor puede manifestarse de muchas formas y dejar una huella imborrable. Antes de despedirme, me gustaría resumir los puntos clave que hemos discutido hoy. Primero, la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su éxito en Love is in the Air y el impacto que tuvo en sus fans. Segundo, la promesa que Kerem le hizo a Hande relacionada con la lucha contra el cáncer, y por último, el cumplimiento de esa promesa, un acto que conmovió a todos. Así que, amigos, ¿qué les pareció la historia? ¿Se emocionaron con el gesto de Kerem? ¿Qué opinan sobre el amor y el apoyo en las relaciones? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Compartan sus pensamientos, sus emociones y sus propias historias. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre gana. Chao.